Muy buenos días para todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas sean a la sesión de hoy. ¿Me confirman todos, por favor, sean tan amables si me están escuchando correctamente? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por continuar aquí con nosotros. De verdad, mil y mil gracias por seguir haciendo parte de este proceso de capacitación y formación. Muchísimas, muchísimas gracias. De verdad. Dios los bendiga por todo su apoyo. ¿Listo? Bueno, muy bien. Vale. Entonces, el día de ayer habíamos empezado a hablar acerca del sistema de gestión de la seguridad alimentaria, el cual se articula a través de la norma ISO 22000. Recordemos que ayer yo les había comentado que la ISO genera las normas internacionales a partir de la conformación y desarrollo de comités técnicos, ¿de acuerdo? Es decir, es una reunión donde participan muchas empresas alrededor del mundo para hablar acerca de alguna disciplina. Entonces, la gestión de la calidad tiene su comité técnico, la gestión ambiental tiene su comité técnico, la gestión de la seguridad y salud del trabajo tiene su comité técnico y lo mismo sucede con la gestión de la seguridad alimentaria, tiene su propio comité técnico. En donde, y los demás sistemas de gestión que nos faltan por revisar, en donde estas empresas comparten sus experiencias, peticiones, observaciones, solicitudes, propuestas, reclamaciones, etcétera, etcétera, para que toda esa información la hizo la Organización Internacional de Estandarización, lo pueda convertir en un único lenguaje o en un lenguaje estandarizado, es decir, un conjunto de reglas, un conjunto de criterios de actuación para que no importa dónde esté ubicada la organización, los puedan aplicar de la misma manera. ¿Listo? Entonces, entonces, resulta, ¿sí? Resulta que la ISO, ¿de acuerdo? A través del comité ISO TC 34 barra SC 17 a partir del 1 de septiembre del 2005, constituye el comité técnico de la seguridad alimentaria, ¿sí? Constituye el comité técnico de la seguridad alimentaria y es allí donde se genera la norma ISO 22000, precisamente con el ánimo de ayudarles a las empresas a reducir los riesgos relacionados con la seguridad alimentaria, ¿sí? Y obviamente mejorar el rendimiento, mejorar la capacidad de prevención y también reacción ante los riesgos de seguridad alimentaria. Recordemos todos que los sistemas de gestión no son perfectos. ¿De acuerdo? Los sistemas de gestión no son perfectos. ¿Bien? ¿Eso qué significa? Significa que a pesar de todas las medidas de prevención que se llegasen a implementar, a pesar de todas las estrategias de prevención o anticipación de circunstancias de riesgo, estas medidas pueden fallar. ¿Bien? Entonces, la idea es que todas las organizaciones estén absolutamente preparadas también para responder ante la falla o las fallas que puedan presentar los controles, precisamente para abordar las situaciones de riesgo. Por eso, como ya lo hemos hablado en otras sesiones, la ISO a través de estas normas internacionales pretende lograr que las empresas pues puedan llevar a cabo el debido proceso de mejora continua. ¿Listo? Y recordemos que el debido proceso de mejora continua se articula a través del ciclo PHVA. Este ciclo PHVA ya a ustedes les hice una explicación, sin embargo, el día de hoy vamos a repasar lo que vimos con respecto a ese ciclo PHVA. ¿Listo? Bien. Entonces, hay unas motivaciones, hay unas circunstancias que llevan a las empresas a implementar esta norma internacional.
María Hildaura, esta norma la usan los supermercados. María Hildaura, un supermercado la puede adoptar. Claro que sí. Si así lo desea este tipo de organización, lo puede implementar sin problema. Recordemos que ayer habíamos dicho que dentro de toda esa cadena de suministro de alimentos intervienen varios actores. Es decir, están quienes entregan la materia prima para procesarla y convertirlas en alimentos. Están quienes reciben el producto terminado y lo almacenan para entregárselo a sus usuarios. Y están quienes también consumen esos alimentos. Pero no solo estamos hablando de quienes compran los alimentos, sino también, por ejemplo, los trabajadores en donde se encuentren laborando en una empresa que les suministra alimento. Como decíamos ayer, empresas que tienen la capacidad de poder tener su propio servicio de alimentación en donde van a manipular las materias primas y obviamente la seguridad y la salud de sus trabajadores podría verse comprometida al suministrársele alimentos en ciertas condiciones. Entonces, eso quiere decir que cualquier organización, cualquier empresa, ¿sí? Cualquier empresa que haga parte de esa cadena de suministro o de esa cadena de valor relacionada con la generación o producción y entrega de alimentos, entonces todos pueden o tienen la posibilidad de adoptar esta norma internacional. Lo que les acabo de decir les quedó claro, ¿me confirman, por favor? Sí, ¿listo? Excelente, muy bien. Entonces, los supermercados, las empresas que obviamente están obligadas, las que entregan materias primas, las que procesan las materias primas, los que almacenan y conservan los productos terminados, etcétera, etcétera, todas pueden implementar esta norma internacional. Entonces, ayer precisamente habíamos finalizado la sesión hablando acerca de que una de las motivaciones que lleva a las empresas o debería llevar a las empresas a implementar esta norma internacional es precisamente la intención de mejorar digamos, mejorar continuamente en la seguridad y salud en toda la cadena alimentaria. Entonces ingresan a esa cadena alimentaria, repito, los proveedores de las materias primas, las empresas que transforman las materias primas, están los mismos usuarios o los consumidores de los productos, están los trabajadores en caso tal de que estemos hablando de una empresa que tenga la capacidad para suministrarle alimentos a sus colaboradores, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, estaríamos hablando de la seguridad y salud de todos los que participan en esa cadena, o bueno, de los que consumen los alimentos dentro de toda esa cadena alimentaria. ¿Listo? Con respecto a esta mejora en la seguridad y la salud, ¿alguien tiene preguntas? ¿Me confirman, por favor? ¿Alguien tiene preguntas? Sean tan amables. ¿No? Bueno, ok. Diony Rubis, los comedores también. Sí, Diony Rubis, por eso les estaba diciendo a ustedes, una organización que suministre alimentos, tenga la capacidad de procesar las materias primas y suministrar los alimentos, aquellos que tengan la capacidad de almacenar los alimentos y también, obviamente, el sistema de gestión de seguridad alimentaria cubre a quienes consumen esos alimentos, que pueden ser clientes o usuarios de las empresas, como también los trabajadores que hagan parte de aquellas empresas que tengan la posibilidad de suministrarle esos alimentos. ¿Listos? Bueno, vamos entonces ahora con la segunda motivación, que es la transparencia mejorada. Es decir, la ISO 22000 ayuda a la organización a mejorar la trazabilidad de sus productos y conseguir mayor transparencia en sus operaciones. ¿Qué significa la trazabilidad? La trazabilidad
hace referencia a la capacidad que tienen las empresas para seguir la historia de sus productos. Me explico. Permítame en un momento, por favor. Un segundo. Bien, aquí estoy, muchachos. Aquí estoy. Ok, no se preocupen. ¿Todos me escuchan fuerte y claro? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? ¿Todos me escuchan y me ven? Ok, perfecto. Excelente. ¿A qué hace referencia la trazabilidad de productos? Cuando las empresas tienen la posibilidad de tomar las materias primas y convertirlas en productos terminados o aquellas empresas que reciban productos terminados para poderlos almacenar hasta que el cliente los consuma, todas deben llevar a cabo el debido proceso de trazabilidad. ¿Qué significa, repito, la trazabilidad? Aquí les tengo un ejemplo, ¿sí? Acá tengo una botella de agua sin gas, agua mineral, ¿de acuerdo? Como ustedes pueden ver aquí en pantalla. Y resulta que el empaque o el envase donde está contenido el agua mineral tiene una información. Aquí está el nombre del producto, ¿sí? Aquí hay unas recomendaciones, aquí por ejemplo, acá hay unos reconocimientos a nivel internacional, etcétera, etcétera. Aquí están las recomendaciones que tiene que hacer o que tengo que hacer yo para darle disposición final a esta botella. Y resulta que cada producto que se genera viene identificado con un código. Aquí se los muestro. Aquí hay un código de barras. Si todos los pueden ver, ahí lo pueden ver mejor. ¿Sí? Ahí tenemos un código de barra. Ese código de barra es la identificación de la unidad que en este momento tengo en mis manos. ¿Y eso qué significa? En ese código de barras están relacionados todos los pasos, todos los procesos y todos los que participaron en la generación del producto final que tengo en mis manos. Es decir, a través de este código de barras, yo sé a partir de cuándo se dio la orden de producción para generar esta botella que tengo en mis manos. A través de este código de barras sé qué procesos se llevaron a cabo, por ejemplo, para potabilizar el agua que está aquí adentro. A través de este código de barras yo sé cuáles fueron todos los insumos que se le aplicaron al agua mineral para poder ser consumida por cualquier persona. A través de este código de barras yo sé cuándo envasaron el agua en este empaque, cuándo lo sellaron y así sucesivamente. Entonces, todos los productos alimenticios deben llevar su respectiva identificación. Y en esa identificación se va a relacionar toda la cadena de valor que produjo este producto para que la empresa pueda conocer con detalle esa cadena de valor hacia adelante y hacia atrás también. Es muy probable que, por ejemplo, al haber salido el producto terminado de este envase o de cualquiera de los productos o un producto como que tengo en mis manos, al momento de tener el producto terminado y se hayan realizado las pruebas o controles de calidad antes de sacar al mercado este producto, probablemente pudieron haber encontrado alguna falla o algún error de producción al momento de generar el producto terminado. Entonces, con la información almacenada en el código de barras, la empresa puede devolverse del producto terminado hacia atrás para ver en dónde ocurrió la falla o en dónde estuvo o está presente la no conformidad que materializó, ¿sí? Que materializó esa no conformidad en el producto terminado. Entonces, conocer la historia de los productos de adelante, del principio hacia adelante y de hacia adelante hacia el principio es lo que se conoce como trazabilidad. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Julio, lo que pasa es que la trazabilidad solo la pueden hacer las empresas. ¿Sí? Julio, ojalá. O les quiero hacer una pregunta, o mi querido Julio, te quiero hacer una pregunta. Tú en tu casa
¿En tu casa tienes un código de barra, un lector de código de barras? Exactamente. Es por esa razón, es por esa, no, Julio, estos códigos de barra son la identificación, este código de barra, ¿sí? Este código de barra es la identificación que le asigna a la empresa o le asignan las empresas a este producto terminado, a este, ¿sí? Entonces, tú si tienes un lector de código de barras en el celular, exactamente, correcto, Julio, ese código de barras solo lo pueden leer las empresas. Por ejemplo, supóngase que voy a tomarme un trago de agua. Sí, llego, destapo el producto, tomo un trago de agua y de repente me empiezo a sentir mal. De repente tengo distensión estomacal. De repente tengo malestar general. Entonces yo perfectamente puedo dirigirme a las autoridades competentes y denunciar ese hecho, decirles, acabo de consumir el producto que contiene esta botella de agua mineral y fui al médico y resulta que estoy intoxicado, me siento intoxicado y por lo tanto quiero denunciar el hecho. Entonces, la empresa lo que me va a pedir a mí es, como cliente, entréguenos el envase de donde usted tomó el líquido y el que le desencadenó esos síntomas. Entonces, lo primero que hacen las empresas es leer el código de barras y hacer toda la trazabilidad para que la empresa le pueda responder al cliente. ¿Listo? Para que la empresa pueda decir, ah, es que usted no almacenó correctamente el producto. Usted tenía que haberlo dejado en su refrigerador o fuera de la luz del sol porque va a pasar esto y esto. ¿Sí? O definitivamente sí, en la etapa número 14 no se aplicó el elemento o el producto X o y desafortunadamente allí el agua en ese punto aún no era potable o no era consumible, en fin, ¿sí? Entonces, lo que hacen es que con este código de barras, al momento de alguna reclamación, la empresa hace la lectura del código de barras y empieza a hacer la trazabilidad, es decir, empiezan a conocer la historia de este producto, del que tengo en mis manos, el que me está causando mis síntomas y se devuelve para detectar o a ver en dónde estuvo la falla. José Milton, ¿de qué planta viene el lote? Exactamente, toda la historia del producto, toda, quién fue el que entregó las materias primas, de dónde se extrajo el agua, cuáles fueron las etapas que se aplicaron para su potabilización, quiénes autorizaron los procesos de potabilización, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo lo hacen, por ejemplo, a través de este código de barras. Entonces, este código de barras solamente lo pueden leer las organizaciones. Ahora, este código de barras también le sirve a las empresas que vayan a almacenar el producto para tener un control de inventarios y así garantizar el debido proceso de rotación de productos, porque todos los productos alimenticios son perecederos, es decir, tienen una fecha de vencimiento, ¿de acuerdo? Por la cantidad de conservantes o elementos que le agregan al producto para hacerlo consumible, hacerlo o dar la posibilidad de que alguien lo pueda consumir. Entonces, para tener ese control, ¿sí? Marildaula, eso lo utilizan mucho con los alimentos, no Marildaula, en medicamentos, perdón, en alimentos también. Todos los alimentos son perecederos, absolutamente todos los alimentos son perecederos. Unos tienen mayor fecha de vencimiento que otros, pero todos, exactamente, Antonio, tienen una obsolescencia programada. Todos los alimentos tienen una fecha de vencimiento. Entonces, este código de barras o a través de este código de barras, las empresas que van a almacenar, por ejemplo, si yo tengo si yo tengo, por ejemplo, un supermercado y de repente me llega mi pedido para abastecer mi supermercado de esta agua mineral, yo puedo ingresar, si tengo un lector de barras o un lector de código de barras, a través de ese lector yo puedo ingresar este código de barras a mi sistema y saber cuántas unidades llegaron de ese producto para poderlas almacenar y tener bajo control el nivel de rotación. Todo eso es lo que le permite a la empresa, eso es lo que permite la trazabilidad. ¿Me hice entender, mis estimados estudiantes? ¿Me confirman, por favor? Sí,
¿Sí les quedó claro lo que les acabo de decir? Vale, excelente. Dice por aquí Rubén, en base al código de barras, son números, solo la empresa que produce el producto podrá realizar trazabilidad y no los clientes. Los clientes no podemos hacer o ver esta información. Exactamente, exactamente, sí, sí. Gracie, profesor, en esta norma no entran los medicamentos. No, Gracie, solo entran alimentos. Alimentos, por eso sí es seguridad alimentaria. ¿Listo? A ver, les explico algo. Hay algo que ustedes deben tener claro y es que lo que es el sector salud es un sector muy cerrado. El sector salud es un sector extremadamente cerrado. Es decir, el sector salud establece sus propias reglas de juego. De hecho, la ISO emite normas internacionales exclusivamente al sector salud, ¿sí? Precisamente por lo cerrado que es ese sector. Entonces, cuando hablamos de seguridad alimentaria, estamos hablando de los alimentos. Obviamente, los medicamentos tienen sus propias reglas de juego para garantizar la seguridad e inocuidad de esos medicamentos, dado que obviamente al consumir un medicamento está en juego la seguridad y la salud de quienes lo consumen, porque también los medicamentos tienen una trazabilidad absolutamente todos. Eh, vienen identificados con códigos QR, códigos de barra, en fin, etcétera. Todos los medicamentos tienen contraindicaciones, por eso como les mostraba a ustedes ayer en el empaque del producto que les mostré, decía alto en azúcares y atrás estaba la tabla nutricional. Lo mismo sucede con los medicamentos. Los medicamentos también tienen contraindicaciones, por ejemplo, hay medicamentos que no lo pueden consumir madres gestantes o madres en periodo de lactancia o personas que tengan hipertensión, por ejemplo, o que tengan antecedentes cardiovasculares, en fin, ¿bien? Entonces, el sector salud es extremadamente hermético en ese sentido, pero el sector salud implementa prácticamente las mismas normas o digamos la misma filosofía que estaríamos observando en, ¿en qué? En la norma ISO 22000. Repito, el sector salud es muy cerrado, es muy hermético y aún así la ISO también emite normas internacionales para el sector salud en relación con, por ejemplo, los medicamentos. ¿Es seguridad alimentaria o inocuidad alimentaria? Es seguridad e inocuidad alimentaria, minor. Aquí no estamos hablando de temas de gobierno, no. Seguridad es, se los voy a describir rápidamente. La seguridad consiste en que los procesos se ejecuten de acuerdo con los protocolos, reglamentos, métodos de trabajo y criterios de actuación definidos para que la empresa pueda tener control sobre el funcionamiento del la transformación de las materias primas en alimentos. En eso hablamos de seguridad, tener la capacidad de estar observando, midiendo, inspeccionando, evaluando, controlando, haciendo monitoreo al funcionamiento y desempeño de los procesos al transformar las materias primas en alimentos. ¿De acuerdo? E inocuidad es la capacidad de garantizar que el producto no lleva en sí, no lleva ninguna bacteria o algo que pueda, digamos, ser contraproducente contra la salud de quienes lo consuman. Por eso estamos hablando de seguridad e inocuidad alimentaria. Me dice entender, Minor, y para todos me confirman, por favor. Por eso, la segunda motivación dice que la ISO 22000 ayuda a la organización a mejorar la trazabilidad de sus productos y conseguir mayor transparencia a sus operaciones. ¿Eso qué significa? Que tienen absolutamente claro cómo funcionan las operaciones, o bien sea para transformar las materias primas en alimentos, o bien sean las operaciones para conservar los alimentos hasta tanto el consumidor los adquiera. Entonces, ahí se va a conocer cómo están funcionando los procesos, quiénes participan en los procesos, si en realidad las personas que participan en sus operaciones tienen la competencia necesaria para ser parte del proceso, si se controlan o no los procesos, qué tipo de controles se implementan para tener todo ese panorama absolutamente transparente. ¿Listo?
Bien, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Carlos Vargas. Carlos, welcome to the jungle. Te escucho, mi hermano. Carlos, puedes activar tu micrófono. Voy a volver aquí. Carlos, ya puedes activar tu micrófono. Muy buenos días, bienvenido. Te escuchamos. Carlos Vargas. Bueno, mientras nuestro compañero activa su micrófono, vamos a revisar aquí unas preguntas. Ricardo Sotero, las empresas deben ejecutar sus propios ejercicios de trazabilidad para asegurarse que es posible rastrear todo el ciclo de vida de los productos, correcto, exactamente, desde el ingreso de materia prima pasando por la producción, almacenamiento y distribución para asegurar que es posible identificar en caso de ser requerido o separarla en su totalidad. Exactamente, muy bien, Ricardo, tienes toda la razón, sí, señor. Una pregunta, entonces, ¿esta norma se evalúa solo a las empresas que elaboran y venden alimentos? Sí, Fanny, por eso hablamos de seguridad alimentaria. Por eso estamos hablando de seguridad e inocuidad alimentaria. ¿Listo? Con gusto, Fanny, con todo gusto. Bien, por acá me dice Marlon, Galvis, en general los códigos de barra sirven para la identificación rápida y precisa de un producto, control de inventario, agilizar transacciones, trazabilidad, integración con sistemas de gestión empresarial, correcto, automatización de procesos, información del producto, etcétera, y pueden ser aplicados a diferentes tipos de productos. ¿Estamos completamente de acuerdo, mi querido Marlon? Sí, señor, así es. Israel Sucuy, la trazabilidad es súper importante en el momento de una inspección o auditoría de certificación ISO 22000. No solo basta con tener, sino que funcione la trazabilidad al 100%. Exactamente. Lady Esperanza, ¿cómo se garantizaría la trazabilidad de los alimentos en un restaurante escolar donde muchos de los productos son agrícolas que no tienen un muy buen manejo? Aplicaría la ISO 22000 completamente y totalmente. De hecho, Lady, en todos los restaurantes escolares o en todos los comedores escolares, estos están obligados por ley a implementar esta norma internacional. Todos, absolutamente, restaurantes, comedores o cualquiera que, por ejemplo, suministren alimentos para los niños, están obligados a implementar esta norma internacional. No es, en este caso no es una opción, es una obligación implementar esta norma internacional. Y en algunos casos, o en la mayoría de los casos, se exige que este sistema de gestión esté certificado. En la mayoría de los casos, ¿no? Rubén, gracias, Fanny. Muchísimas gracias. Rubén, la trazabilidad es muy importante porque en caso que se hubiese distribuido un producto inocuo, la trazabilidad nos ayudaría a hacer una retirada de producto. Exactamente. Es correcto. Muy bien. Bueno, por último, hay métodos, dice Israel, hay métodos específicos para trazabilidad en empresas donde sus productos no se usen códigos de barras, ya que en alimentos balanceados para animales no es obligatorio un código de barras. Israel, como se los había explicado a ustedes el día de ayer, aquí la norma ISO 22000, como ustedes lo van a ver más adelante, exige que la empresa implemente un sistema de trazabilidad. ¿Cuál? El que quiera, el que considere pertinente. Si la organización puede y quiere, desea implementar o realizar la trazabilidad a través de códigos de barras, perfecto, no hay problema. Si la organización quiere hacer el proceso de trazabilidad con código QR, maravilloso, no hay problema. Si la organización lo quiere hacer por lotes de producción, perfecto, no hay problema. Entonces, recuerden, las normas internacionales establecen lo que se debe cumplir, lo que la empresa está obligada a cumplir, pero no exige el método que se considera pertinente para cumplir con los estándares o requisitos que se exigen. Me dice entender Israel y para todos me confirman, por favor. ¿Sí? Recuerden, las normas internacionales les permite a las empresas adoptar las mejores prácticas para cumplir con esos requisitos. Entonces, aquí repito, la norma ISO 22000 no les dice, es que el método o el sistema de trazabilidad tiene que ser este. No, de ninguna manera. La exigencia es, deben garantizar la trazabilidad de sus productos. Y la organización decide cuál es el método que considere pertinente para garantizar esa trazabilidad como le exige la norma. ¿Listo? La exigencia es el cumplimiento de la normativa legal o vigente o la exigencia de la implementación del SGSSA. Recuerden, mis queridos estudiantes, que estas normas internacionales no pretenden de ninguna manera reemplazar, ¿sí?,
reemplazar los marcos legales regulatorios en ningún país del mundo. Por el contrario, las normas internacionales exigen que las empresas identifiquen y cumplan a total cabalidad los requisitos legales que les son aplicables. Lo que pasa es que estas normas internacionales les facilita ese ejercicio, les indica qué pueden hacer, les explican cómo lo pueden realizar para que adopten las mejores prácticas y en este caso, por ejemplo, en materia de requisitos legales, los cumplan. ¿De acuerdo? Entonces no siempre se puede usar el código de barras, pero siempre y cuando cumpla los requisitos. Julio, exactamente, por eso les estoy diciendo. No necesariamente tiene que ser el código de barras. Las empresas determinan el método de trazabilidad que más les guste, el que consideren pertinente. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Bien, obviamente, como estamos hablando de productos que cuando alguien los consuma, puede generar dos efectos: inconformidad e insatisfacción o conformidad y satisfacción. Es decir, la ISO 22000, al tratarse de productos, estamos hablando de que aparte de, obviamente, estar la seguridad y la salud de quienes consumimos los alimentos, está nuestra conformidad y satisfacción. Es decir, el sistema de gestión de seguridad alimentaria les ayuda a las empresas a entregar productos que garanticen la conformidad y satisfacción de sus usuarios de una manera confiable, de una manera segura, de una manera legal, de una manera transparente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy probable, y así lo digo por experiencia propia, muchas organizaciones que implementan, por ejemplo, la norma ISO 9000, ¿sí? Organizaciones que generan alimentos, por ejemplo, o que le dan tratamiento a los alimentos, en muchas ocasiones escogen implementar la norma ISO 9001, la sistema de gestión de calidad, y la norma ISO 22000, la de seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque se concentran ambas normas internacionales, como ustedes lo pueden ver en este momento en pantalla, se enfocan o tienen el enfoque al cliente. Es decir, garantizar que todos los procesos, tratándose de un alimento, por ejemplo, asegurarse de que todos los procesos de producción, transformación, etcétera, almacenamiento, distribución, entrega, etcétera, etcétera, todo ese engranaje de procesos que estarán alrededor del consumo de productos garanticen la conformidad y satisfacción de sus usuarios. Entonces, no se les haga raro que una empresa de alimentos, por ejemplo, en el mediano plazo o en el corto plazo, les exijan a ustedes implementar, ¿sí? Implementar el sistema de gestión de la calidad y asimismo el sistema de gestión de la seguridad y, perdón, el sistema de gestión de la calidad y el sistema de gestión de seguridad alimentaria. ¿Listo? Precisamente porque ambas normas internacionales comparten ese enfoque al cliente. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? ¿Vale? Bien. Entonces, muy bien. Bueno, vamos a seguir. Otra, dice que hay respuesta mejorada frente a los riesgos, tal y como lo hemos venido hablando en la norma ISO 9001, la norma ISO 14001, la norma ISO 45001 y las demás normas internacionales, todas tienen ese pensamiento basado en riesgos. Todas las normas, incluyendo el ejercicio de la auditoría. A ver, cuando una norma internacional, cualquiera que sea, tiene el enfoque o esa orientación basada en riesgos, ese enfoque basado en riesgos, lo que se espera es que el auditor detecte si en realidad se está aplicando correctamente ese enfoque basado en riesgos. Quiere decir que las auditorías se tienen que ejecutar con ese enfoque basado en riesgos.
Como ya se los he dicho a ustedes en repetidas ocasiones, observen ustedes que también en la norma ISO 22000 hay riesgos, es decir, circunstancias que tienen la posibilidad o que en realidad estarían entorpeciendo la seguridad e inocuidad alimentaria. Por eso les comentaba a ustedes que en cualquiera de los casos o en cualquiera de los sistemas de gestión, calidad, ambiente, seguridad y salud del trabajo, seguridad alimentaria, etcétera, etcétera, en cualquiera de estos casos hay circunstancias en las que probablemente, ¿cierto?, se materialice una situación que impida que ese sistema de gestión cumpla con su función, cumpla con su misión fundamental. Bien, y que esto cause que no se cumplan los objetivos y metas alrededor de, para nuestro ejemplo, o en este caso, los objetivos y metas en relación con la seguridad alimentaria. Bien, entonces, ¿eso qué significa? Significa que las circunstancias de riesgo tienen la posibilidad de ser detectadas antes de que ocurran o perfectamente pueden estar presentes e inmediatamente hay que intervenirlas. Bien, porque, repito, es muy probable que ustedes, por ejemplo, si deciden convertirse en gestores de sistemas de gestión o si deciden convertirse en formuladores de sistemas de gestión, ¿sí?, se van a encontrar precisamente con circunstancias de riesgo que ustedes detectan y que aún no han sucedido, que ese sería el estado ideal, o perfectamente podrían identificarse circunstancias de riesgo que ya se están materializando. Es decir, que según los objetivos y metas del sistema de gestión, esas situaciones podrían tener la capacidad de evitar que el sistema de gestión cumpla con su objetivo principal o cumpla con sus objetivos y metas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso qué significa? Significa que esas circunstancias de riesgo que se están materializando hay que intervenirlas inmediatamente. ¿Por qué? Por el tipo de consecuencias, la probabilidad de que ocurran las consecuencias, la severidad de las consecuencias y sobre todo las partes interesadas involucradas. ¿De acuerdo? Entonces, la norma ISO 9001, 14001, 45001, 22000, 37.301 y de ahí en adelante le permite a las empresas tener una respuesta mejorada frente a los posibles riesgos. ¿Por qué? Porque primero, las normas internacionales le exigen a las empresas identificar las circunstancias de riesgo. Y recuerden ustedes, las circunstancias de riesgo se identifican a partir de la comprensión del contexto de la organización, es decir, qué es lo que pasa dentro y fuera de la organización y cuáles de esos fenómenos internos y externos tienen la posibilidad de convertirse en un obstáculo para el sistema de gestión y cuáles de esas circunstancias podrían aportar o ayudar al que el sistema de gestión funcione correctamente. Y luego identificar las partes interesadas pertinentes a la organización en general y cuáles son sus necesidades y expectativas, porque recuerden ustedes que las partes interesadas o las necesidades y expectativas de las partes interesadas, las organizaciones a través de los sistemas de gestión los asumen como requisitos de obligatorio cumplimiento. Ejemplo, si las autoridades, les hago la siguiente pregunta. Si los organismos de control en materia alimentaria les exigen a las empresas, es decir, la necesidad la necesidad de los organismos de control en materia alimentaria, en materia de seguridad alimentaria, por ejemplo, les exige a las empresas de alimentos contar con una licencia, pregunto, esa necesidad y las expectativas alrededor de esa necesidad se convierten en requisitos de obligatorio cumplimiento para las empresas que generan o procesan alimentos. ¿Qué opinan ustedes? Exactamente. Los organismos de control son una parte interesada a las organizaciones y por lo tanto, a través de los sistemas de gestión hay que identificar esas necesidades y asumirlas dentro del sistema de gestión como requisitos de obligatorio cumplimiento. Es así de sencillo. Les coloco otro ejemplo. Supóngase que los miembros de la alta dirección tienen una necesidad, lograr aumentar la confiabilidad de los usuarios, ¿sí?, al momento de consumir los productos alimenticios que genera la empresa o que
almacena y conserva la organización, distribuye y entrega a sus usuarios. Pregunto, ¿ese aumento o esa mejora establecida por los miembros de la alta dirección, esa necesidad de la alta dirección, será que se convierte en un requisito de obligatorio cumplimiento para las empresas que procesan alimentos, por ejemplo, o que almacenan, conservan, distribuyen y entregan alimentos? ¿Qué opinan ustedes, muchachos? ¿Sí? Exactamente. Así de sencillo. Entonces, esto le permite a las empresas, a partir de la identificación de las partes interesadas y sus necesidades y expectativas, cuáles son las circunstancias de riesgo. ¿Por qué razón? Esto lo vamos a ver más adelante, pero quiero que desde ya a ustedes les quede súper claro. Cuando las empresas detectan, reconocen las necesidades y expectativas de sus partes interesadas pertinentes, hay dos posibilidades: que la organización se puede comprometer a cumplir con esas necesidades y expectativas a través de la formulación de objetivos y metas, y en realidad o efectivamente la empresa cumpla con esos compromisos. Y puede suceder todo lo contrario, que las empresas se comprometan a cumplir o a satisfacer esas necesidades y resulta que a través del sistema de gestión no cumplieron con los objetivos y metas relacionados con la satisfacción de esas necesidades. Esas circunstancias, es decir, los compromisos que adquiere la organización al reconocer las necesidades de sus partes interesadas, por ejemplo, en materia de alimentos, y no se cumplen esas necesidades o no se tiene la capacidad para cumplir esos compromisos, es lo que se entiende como una fuente de riesgo. Eso lo vamos a ver más adelante. Y no solo sucede en materia de seguridad alimentaria, sucede en la calidad, sucede en gestión ambiental, sucede en gestión de la seguridad y salud del trabajo, etcétera, etcétera. Les coloco el siguiente ejemplo. Supongan ustedes que yo soy un candidato a ocupar un lugar de elección popular. Supóngase que yo soy un candidato al Senado del país donde ustedes se encuentran, ¿sí? Y yo me comprometo a lograr ante el gobierno nacional gestionar proyectos de desarrollo y crecimiento empresarial para las micro, pequeñas y medianas empresas de donde yo provengo, y me comprometo con toda la ciudadanía a alzar la voz de mi pueblo para visibilizar los proyectos de emprendimiento y lograr todos los recursos de parte del gobierno nacional para lograr que esos emprendimientos salgan y se hagan realidad. Ese es mi compromiso hacia ustedes. Pregunto, ¿qué pasa si les llego a fallar? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pasaría si yo les llego a fallar a ustedes con ese compromiso, con el que les acabo de decir, siendo candidato o aspirante o a ocupar un lugar de elección popular? Exactamente, Rubén, podríamos perder la credibilidad. Angélica, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué más podría pasar? Se pierde la confianza, no se cumplen las expectativas, pierde confianza en credibilidad. Exactamente. Quiere decir que yo, como candidato, al formular mi plan de trabajo, es decir, al formular los compromisos con la ciudadanía que me va a elegir, yo tengo que visibilizar qué pasaría si no cumplo con esos compromisos. Y precisamente lo que ustedes están colocando en pantalla son las consecuencias de no cumplir con esos compromisos. Quiere decir que yo como candidato tengo que anticiparme a las circunstancias de riesgo por el no cumplimiento o satisfacción de las necesidades que las he convertido en requisitos de obligatorio cumplimiento para mi candidatura y así llegar a ocupar el cargo que yo quiero ocupar gracias a la elección de mis votantes. Lo mismo sucede con las empresas, es igual. Si las empresas detectan las necesidades y expectativas de sus partes interesadas, formulan compromisos y no se cumplen, pueden desencadenar consecuencias negativas. Eso es lo que tiene que proyectar la organización. Y no solo estoy hablando de seguridad alimentaria, estoy hablando de los sistemas de gestión en general, ¿sí? Las organizaciones tienen que reconocer, identificar, tener absolutamente claras
cuáles son las necesidades y expectativas de sus partes interesadas, conocer lo que sucede dentro y fuera de su organización para formular compromisos y a partir de esos compromisos cumplir o satisfacer esas necesidades y expectativas. Entonces, si la organización, repito, para que esto quede súper claro, si la organización formula compromisos y no los cumple, esas circunstancias de insatisfacción e inconformidad de las necesidades y expectativas de las partes interesadas es lo que se asumen como fuentes de riesgo. Entonces, todo o en todos los sistemas de gestión tienen que la organización tener la posibilidad de identificar ese panorama, poder visualizar ese panorama a través de la herramienta que quieran y poder reconocer necesidades y expectativas, fenómenos internos y externos, positivos y negativos, a través del método que quieran. Identificar necesidades y expectativas de partes interesadas y poder poner sobre la mesa todas las circunstancias de riesgo y las circunstancias de oportunidad también. Es decir, ¿qué pasaría si nosotros cumplimos con esos compromisos? ¿Cuáles serían los efectos positivos de cumplir con esos compromisos? Y todo ese panorama es lo que se conoce como planificación del sistema de gestión. Y eso le ayuda a las empresas a formular acciones para evitar que las circunstancias de riesgo se materialicen, ¿sí? Y por otro lado, maximizar, aprovechar los beneficios que puedan representar las oportunidades. Todo eso lo vamos a ver en la planificación del sistema de gestión. ¿Me hice entender, mis queridísimos estudiantes? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Bien. Ok. Con lo dicho hasta aquí, ¿alguien tiene preguntas? ¿Me confirman, por favor? ¿Alguien tiene alguna inquietud al respecto con todo lo que hemos dicho hasta acá? ¿Nadie tiene preguntas? ¿Todo les quedó claro? ¿Sí? Gracias, Orileida. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ok, excelente, muchachos. Continuemos entonces. Bien. Entonces, hablando específicamente de la seguridad alimentaria, pues básicamente las empresas van a tener una respuesta mejorada frente a los posibles riesgos. Es decir, disponer de un sistema de gestión de seguridad alimentaria que ayuda a responder más rápido y eficazmente a cualquier cuestión o a cualquier problema que pueden comprometer la seguridad alimentaria. Observen ustedes el potencial que pueden tienen la posibilidad de comprometer la seguridad alimentaria, obviamente detectando fuentes de contaminación antes que ocurran, es decir, detectar fuentes de riesgo. ¿Capichi? ¿Qué es lo que les estaba diciendo a ustedes hace unos segundos? ¿Listo? Exactamente, muchachos. Muy bien. Entonces, para que ustedes les quede completamente claro, ese ejercicio, ¿sí? Ese ejercicio, lo vamos a hacer o lo vamos a ver precisamente en la planificación estratégica del sistema, de los sistemas de gestión en general. ¿Listo? Entonces, la parte del manejo integrado de plagas está englobado aquí. No, Saúl, ahí no está integrado el manejo de plagas. La presencia de plagas sería una circunstancia de riesgo. Las acciones que se formulen para el manejo de erradicación de las plagas, ella es consecuencia de la fase de implementación. Es decir, si yo estoy consciente de que existe la posibilidad de que vayan a haber plagas en el proceso, en el proceso de alimentos o en la cadena alimentaria, y soy consciente de las consecuencias o riesgos que puedan generar la presencia de plagas en contaminación, infecciones, etcétera, etcétera, lo que yo tengo que hacer es formular las acciones para evitar que las plagas vayan a materializar esas circunstancias de riesgo y a continuación, en la etapa del implementar, ya establezco las acciones para erradicar la presencia de las plagas. Entonces, cuando yo detecto los riesgos que pueden representar las plagas y las acciones que ayudan a evitar la presencia de plagas, lo que hago a continuación en la etapa del hacer o la etapa de implementar es las acciones para erradicar esas plagas.
¿De acuerdo? ¿Listo? Bueno, de todas maneras, eso lo veremos más adelante. Buenas prácticas de manufactura, exactamente, Israel, los programas de prerequisitos, etcétera, etcétera. Exacto, Alejandro, los programas de prerequisitos y así sucesivamente. ¿Listo? Bien, ok. Bueno, ayuda con el cumplimiento de requisitos regulatorios, es decir, el sistema de gestión de seguridad alimentaria le permite a las empresas identificar y garantizar el cumplimiento de los requisitos legales, ¿sí? En materia legal. Pregunto, ¿el sistema de gestión de la calidad, el sistema de gestión ambiental, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo les permite a las empresas o les ayuda a las empresas con el cumplimiento de los requisitos regulatorios? ¿Sí o no? Exactamente. Entonces, observen ustedes que todos los sistemas de gestión que hemos estudiado hasta ahora y los que vienen, todos tienen ese elemento en común: asegurarle o garantizarle a las empresas identificar los requisitos de obligatorio cumplimiento, ya sean los requisitos de índole legal y los requisitos que se asuman y los requisitos que se asuman a partir de la identificación de las necesidades y expectativas de sus partes interesadas. Entonces, eso, además, los sistemas de gestión que hemos estudiado hasta ahora también tienen otro elemento en común: la prevención, la mejora continua, la identificación y abordaje de riesgos y oportunidades, entre otros elementos que tienen en común estos sistemas de gestión. Entonces, en materia legal, obviamente, el sistema de gestión de la seguridad alimentaria, pues le permitirá a la organización poder identificar y poder garantizar el cumplimiento de los requisitos legales o compromisos de índole legal, ¿sí? Que le sean aplicables, que le sean pertinentes a la actividad económica a la que se dedica la organización, o que sean pertinentes a los productos y servicios que genera la organización. Y todos los sistemas de gestión girarán o orbitarán alrededor de ese requisito, bueno, de ese estándar, de esa exigencia de garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y normativos aplicables y obviamente los demás requisitos. ¿Listo? Además, alrededor del cumplimiento o no cumplimiento de requisitos legales, también hay circunstancias de riesgo. Por ejemplo, ¿qué podría pasar si una organización en materia alimentaria, por ejemplo, no cumpla los requisitos legales? ¿Qué podría suceder, mis queridos estudiantes? ¿Qué podría pasar si una empresa no cumple con los requisitos legales que le sean aplicables en materia alimentaria? ¿Qué puede pasar? Sanciones, muy bien. ¿Qué más podría pasar? Cierre, correcto. Sanciones, sellamiento del establecimiento. El cierre parcial o total de la empresa, sanciones, exactamente. Eso es lo que podría pasar. Entonces, el no cumplimiento o la no identificación y cumplimiento de requisitos legales podría desencadenar esas consecuencias. Quiere decir que la omisión o el incumplimiento por omisión de requisitos legales es una circunstancia de riesgo. Recuerden ustedes que la omisión es el desconocimiento del marco legal regulatorio, de los requisitos legales, perdón, es el desconocimiento de los marcos legales regulatorios aplicables a las empresas. Por lo tanto, las autoridades competentes no admiten el no cumplimiento de requisitos legales por omisión. Es decir, las autoridades competentes no admiten como argumento en el no cumplimiento de requisitos legales el desconocimiento de esos marcos legales regulatorios. ¿Por qué? Porque eso es un delito. La omisión es un delito. ¿Sí? Entonces, todas las empresas, ¿sí? Todas las empresas están obligadas a identificar y garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que les sean aplicables
a la naturaleza de sus productos y servicios, por ejemplo, hablando en temas de seguridad alimentaria, como también a la naturaleza de la actividad económica a la que se dedique la organización. Me hice entender, me confirman, por favor, sean tan amables. ¿Listo? Bueno, ok, perfecto. Y observen ustedes que todos estos elementos que hemos revisado hasta ahora y que tienen en común estos sistemas de gestión, perfectamente le permite a las empresas, ¿sí? Eh, les permite a las empresas poder unificar estos sistemas de gestión porque las exigencias son las mismas, ¿sí? Entonces, la aplicación de esos estándares o la aplicación de esas capacidades se van a desarrollar en diferentes contextos. Por ejemplo, en el contexto de la calidad, en el contexto ambiental, en el contexto de la seguridad y salud en el trabajo, en el contexto de la seguridad alimentaria y también en cualquier tipo de organización, en la empresa bueno, en este caso de la seguridad alimentaria exclusivamente a empresas del sector alimento. Y con el resto, pues empresas de transporte, empresas de hidrocarburos o energéticas en general, servicios, manufactura, importación, exportación, en fin. ¿Listo? Entonces, todo eso hace posible que las empresas puedan construir una única sistemática de implementación que le permita lograr la gestión de la calidad, la gestión ambiental, la gestión de la seguridad y salud del trabajo, la gestión de la seguridad alimentaria a partir de un solo conjunto de criterios de actuación. Porque las bases fundamentales, ¿sí? Las bases fundamentales, los principios rectores son exactamente lo mismo, son exactamente los mismos. Es decir, estamos hablando del principio fundamental o el principio rector de la mejora continua. Y ese es un principio rector para todos los sistemas de gestión. ¿Por qué? Porque todos los sistemas de gestión se articulan a través del ciclo PHVA. Es así de sencillo. Esas son las etapas que tiene que cumplir una empresa para lograr que su sistema de gestión funcione. De resto, no hay otra manera de hacerlo. Y ese ciclo PHVA es el que le permite a la empresa poder cumplir con ese principio rector de la mejora continua. ¿De acuerdo? Otro principio rector, la identificación y abordaje de riesgos y oportunidades. Y es un principio rector para todos los sistemas de gestión. El principio rector de la prevención. Y es un principio rector para todos los sistemas de gestión. El principio rector del cumplimiento de requisitos y es común a todos los sistemas de gestión y así sucesivamente. Entonces, esos principios rectores, esas bases fundamentales, le permiten a la empresa crear un solo sistema de gestión capaz de lograr que todas estas disciplinas funcionen al unísono. Y es lo que vamos a ver la otra semana como sistema integrado de gestión. ¿Me hice entender, mis estimadísimos estudiantes? ¿Me confirman, por favor? Sí. Ok. Molto bene. Excelente. Muy bien. ¿Cómo estamos en inglés? ¿Estamos bien? ¿Estamos regular? ¿Estamos mal? Aquí conmigo, miren, voy a hacer un pequeño paréntesis. Ustedes conmigo aquí van a aprender física, química, biología, inglés, trigonometría, eh, derecho laboral, derecho ambiental, en fin. Entonces, por favor, les recomiendo que este fin de semana váyanse preparando en inglés, ¿ok? Váyanse preparando en inglés porque es muy probable que nos vayamos a encontrar con términos técnicos en inglés y yo con mucho cariño se los voy a traducir, ¿listo? Y es importante que manejemos la pronunciación, ¿bien? No se preocupen. ¿Ya se vieron las dos partes del Padrino o todavía no? ¿Ya se vieron las dos partes del Padrino? La primera y segunda parte, bueno, todavía están a tiempo. Los que ya la vieron, perfecto. Si la quieren volver a ver, maravilloso. Los que no han visto ni la primera ni segunda parte del Padrino,
Les ruego el favor, los invito cordialmente a que lo hagan. José Milton me dice que son la primera, excelente, excelente, listo. Los que ya se vieron la primera parte, maravilloso. Les recomiendo que sigan con la segunda parte. Además es una película espectacular, es una película de culto. Tengan en cuenta porque allí, porque, Juan, te viste las tres, excelente, mi hermano, mejor todavía. Entonces, tengan en cuenta qué día allí van a encontrar o vamos a tener elementos para los sistemas de gestión. Más adelante se van a dar cuenta por qué. Bien, sigamos aquí con las motivaciones. Vamos entonces con el tiempo de investigación reducido. Atentos y atentas, por favor. Si dicha contaminación ocurre, es decir, si las circunstancias de riesgo se materializan, el sistema de gestión de seguridad alimentaria le ayudará a reducir el tiempo de investigación de incumplimientos en materia de seguridad alimentaria, resolviendo el problema de forma más rápida. Es decir, esto confirma lo que yo les había dicho al principio de clase. Cuando se identifican las circunstancias de riesgo y oportunidad, se hacen con el propósito de tener absolutamente claro dos cosas. Uno, la organización se puede anticipar a esas circunstancias de riesgo. Y dos, debe estar preparada, dispuesta y con todos los recursos necesarios para reaccionar al momento en que las circunstancias de riesgo se materialicen. ¿Por qué razón? Porque ningún sistema de gestión es perfecto, muchachos, ninguno. Y resulta que los tiempos o las acciones de investigación no solamente son aplicables en seguridad alimentaria, en la gestión de la calidad también. Hay circunstancias de riesgo que suceden y tienen que ser investigadas. En materia ambiental, por supuesto que sí. En materia de seguridad y salud en el trabajo, precisamente lo estábamos terminando de ver ayer, la investigación del accidente de trabajo. En materia ambiental, cuando ocurre, por ejemplo, un derrame de sustancias químicas a un cuerpo de agua, hay que investigar esa situación. Y en materia de seguridad, en materia de calidad, cuando hay una queja, hay una reclamación, una denuncia por parte de un cliente, hay que investigar el hecho. Y para eso, las empresas pueden implementar cualquier método de identificación y análisis de causas, el que quiera. ¿Mm? Árbol de causalidad, espina de pescado, diagrama de Chicago, lluvia o tormenta de ideas, diagrama de Pareto, los 5 por qué, o el método de las 5 W, where, who, when, what, why, en fin, cualquiera de esos métodos, la organización tiene que adoptar, tiene que implementar para que en caso tal de que las medidas de control y prevención de riesgos fallen. Entonces, la investigación no solo hace parte del sistema de gestión de seguridad alimentaria, hace parte de todos los sistemas de gestión que vamos a estudiar porque estos sistemas de gestión no son perfectos. ¿Ya? O de lo contrario, no hablaríamos ni de planificación, ni de mejora continua, ni mucho menos de auditoría estaríamos hablando. Estaríamos hablando de un sistema o de una metodología que por sí misma se pone en marcha y listo, funciona perfectamente. Y no es así, porque hay muchos factores que inciden en el desempeño del sistema de gestión. Uno de ellos es el que estábamos hablando precisamente ayer, las conductas, comportamientos, actitudes y aptitudes de los colaboradores de la organización. Eso tiene influencia en la gestión de la calidad, la gestión ambiental, la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, en la seguridad alimentaria, etcétera, etcétera. Y eso puede provocar, ¿sí? Puede provocar que los riesgos sucedan y en consecuencia se generen los efectos negativos que ya se visualizaron, que ya se vislumbraron en la planificación estratégica del sistema de gestión o al momento de aplicar las medidas de control y prevención de circunstancias de riesgo laboral, es muy posible que éstas fallen. Y por lo tanto, al fallar hay que investigar esos hechos. En materia de seguridad alimentaria estamos hablando de la contaminación de los alimentos. Bien.
Entonces, hay que investigar las causas que condujeron a la investigación, las razones por las cuales no se aplicaron o fallaron los controles, las razones por las cuales las conductas o comportamientos de los colaboradores de la organización llevaron a esa contaminación, etcétera, etcétera. Por ejemplo, dentro del debido proceso de investigación, la trazabilidad juega un papel fundamental. La trazabilidad, y no solo estoy hablando de seguridad alimentaria, estoy hablando en todos los sistemas de gestión que hemos visto y los que estamos a punto de ver. La trazabilidad juega un papel fundamental porque es que los hechos están relacionados con los productos y servicios, los hechos están relacionados con procesos, tareas y actividades y todo eso, por ejemplo, hace parte de la identificación y reconocimiento de los productos. Bien, entonces, para que les quede a ustedes absolutamente claro, ¿sí? Para que les quede a ustedes absolutamente claro, los procesos de investigación no solo son pertinentes en materia de seguridad alimentaria, los procesos de investigación se tienen que dar en cualquier sistema de gestión, porque, repito, partimos de la base fundamental de que los sistemas de gestión no son perfectos. Los sistemas de gestión pueden fallar. Los sistemas de gestión o las medidas de control de los sistemas de gestión perfectamente pueden fallar. ¿Me hice entender, mis estimados estudiantes? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Muy bien. Entonces, como les decía a ustedes, para la investigación de estos hechos, ¿sí? Para la investigación de estos hechos, básicamente pueden utilizar cualquier método, el que considere pertinente a la empresa, el que más le guste. ¿Listo? Es por eso que el aseguramiento de cada uno de los procesos en la etapa productiva es de suma importancia, ya que permiten en cada caso de ser necesaria la mejor trazabilidad y una respuesta oportuna. Exactamente, Ana. Eso es lo que se conoce como seguridad operacional. ¿O alguno de ustedes ha escuchado de ese término, seguridad operacional? ¿Sí? Entonces, la seguridad operacional o excelencia operacional. La seguridad operacional básicamente le permite a las empresas garantizar todo lo que con todo lo que hemos estado diciendo. Y es que para que también tengan claro, esto tal vez se los dije en alguna sesión anterior, pero con gusto lo vamos a recordar. El ciclo PHVA también se replica, ¿m? También se replica en los procesos. Es decir, el ciclo PH, perdón, los procesos se planifican estratégicamente, ¿sí? La realización de tareas y actividades tiene que estar planificada estratégicamente. Voy a responder esta pregunta de nuestra compañera Ana Moya. Tengo una consulta, dice Ana, con respecto a lo que mencionó de la trazabilidad. ¿Qué papel juega la trazabilidad documental? ¿O qué le hacemos trazabilidad considerando que días atrás mencionó que no era necesaria la codificación? Ana Moya, a ver, primero, los hechos, los hechos ocurridos o cuando una organización lleva a cabo su sistema de gestión y por ende su actividad económica tiene que documentarse. ¿Listo? En formatos, formularios, matrices, planes de trabajo, diagramas de Gantt, en lo que quiera. ¿Sí? También establecer y documentar esos criterios de actuación en procedimientos instructivos, manuales, etcétera, etcétera. La trazabilidad, para que a ustedes les quede claro y a mi querida Ana Moya también le quede claro, no es necesario que los documentos estén codificados. Es decir, quiero que ustedes se saquen de la cabeza que los documentos tienen que estar codificados. Los documentos no necesariamente tienen que estar codificados a menos que haya un requisito legal que así lo exija. ¿De acuerdo? Exactamente, Alejandro. La trazabilidad es un prerequisito obligatorio del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero no la codificación.
Entonces, para que a ustedes les quede claro, nosotros no nos basamos la trazabilidad en la codificación de documentos. La trazabilidad se basa en la información que contiene el documento, los hechos que están reflejados en el documento, estén o no estén codificados. ¿De acuerdo? Entonces, la codificación no quiere decir que se tengan que hacer los documentos que obligatoriamente a los documentos que estén codificados. Eso no es así. Bien, la trazabilidad se basa fundamentalmente en los hechos que estén registrados en los documentos, estén o no estén codificados. ¿Me hice entender, Ana? Y para todos me confirman, por favor. ¿Listo? ¿Sí les quedó claro lo que les acabo de decir? Y esto aplica para todos los sistemas de gestión, ¿ya? Porque, vale, con mucho gusto, mi querida Ana, porque en todos los sistemas de gestión, ustedes mismos lo van a ver, está el requisito de la trazabilidad. Todos, calidad, ambiente, seguridad y salud del trabajo, seguridad alimentaria, todos exigen la trazabilidad. Perdón. ¿Por qué razón? Porque el funcionamiento del sistema de gestión hay que documentarlo. Recuerden ustedes que uno de los principios fundamentales de la calidad es las decisiones o la toma de decisiones basada en la evidencia. Y ese principio fundamental del sistema de gestión aplica para todos los sistemas de gestión. ¿De acuerdo? Quiere decir que sin un proceso de investigación o como resultado de un proceso de investigación, ¿de acuerdo? En un proceso de investigación, sí, en un proceso de investigación se llega a tomar una decisión, es porque los datos están debidamente documentados, la codificación o no de los documentos. ¿De acuerdo? En seguridad alimentaria, la trazabilidad es poder trazar hacia atrás y hacia adelante, Susana, todo lo utilizado para producir o generar un producto, en dado caso de haber algún factor que afecte a la nutrición. Exacto. Buenos días, pero nosotros en una auditoría nos pusieron como no conformidad por no tener codificados los registros. Maritza, es muy sencillo. ¿Por qué le colocaron a ustedes esa no conformidad? Porque en su empresa o en tu organización, dentro del sistema de gestión de calidad, dijeron que la codificación era obligatoria. Y efectivamente, ustedes están incumpliendo una directriz que ustedes mismos establecieron. Así de sencillo. Tal vez encontraron registros que no estaban codificados o encontraron información que no estaba en documentos codificados. Entonces, ¿qué pasa? La codificación se convierte en obligatoria si la empresa así lo decide. Es así de sencillo. Si la organización dice, vamos a utilizar códigos para identificar los documentos, todos, escúchenme con atención, mis queridos estudiantes, todos los documentos de un sistema de gestión tienen que estar codificados. ¿Por qué? Porque así lo decidió la empresa. Punto. Si en una auditoría nosotros los auditores encontramos un solo documento que no está codificado, eso es una no conformidad, porque es un incumplimiento de una directriz que la propia empresa define. Si la organización dice, no vamos a identificar los documentos a través de código, lo vamos a hacer de X o Y método, perfecto, no hay problema. O simplemente la organización dice, la codificación de los documentos la vamos a hacer a través del nombre del documento y el proceso al cual pertenece. Perfecto, no hay problema. Entonces, cuando los auditores levantamos la no conformidad con respecto a la codificación de documentos, es porque la empresa incumplió las directrices que ella misma estableció con respecto al control documental. ¿Me hice entender, mis estimados estudiantes? ¿Me confirman, por favor? Entonces, para que lo tengan muy claro, o sea, nosotros los auditores no levantamos no conformidades con respecto a la codificación, porque es que las normas internacionales obligan a la empresa a codificarlo. De ninguna manera, de ninguna manera. Y ustedes mismos se van a dar cuenta. ¿Listo? Bien, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Con base en eso que dice Marisa, ¿cómo define uno ese punto en la auditoría? No, Ana, es que si la empresa va en contra de sus propias directrices, es una no conformidad. Así de sencillo. Eso deberá estar soportado en el procedimiento de gestión documental que tenga la empresa. Exactamente, Ana. Recuerden que las directrices o criterios de actuación
Las empresas los pueden documentar en procedimientos, en instructivos, en manuales, en políticas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? A ver, por aquí voy a leer otra. Según como está en el procedimiento número 1, la empresa dice que todos los documentos están codificados, deben estar codificados porque por norma no lo exige. Correcto. Como quien dice, lo que se establezca en el sistema de gestión hay que cumplirlo. Exactamente, mi querido Marlon. Así de sencilla, esa es la situación. Tengo una consulta. Si los documentos no tienen códigos, ¿cómo se garantiza que sean verificables y trazables para una auditoría? Marcial, nosotros los auditores de sistemas de gestión, para que a ustedes les quede claro, perfectamente nos podemos encontrar con empresas que no codifican y que sí codifican los documentos. Cuando nosotros vamos a redactar un hallazgo, eso lo vamos a ver a través de los ejercicios que tenemos para poner en práctica la guía de auditoría que ustedes ya tienen disponible. Nosotros podemos relacionar el nombre del documento, por ejemplo, la versión del documento, la fecha de emisión del documento, la página, párrafo, etcétera, etcétera, donde se está incumpliendo la directriz que nosotros hemos observado o la fuente de la no conformidad, sin necesidad de utilizar un código. Por ejemplo, supóngase que encontramos una no conformidad, ¿sí? Supóngase que encontramos una no conformidad en cualquier proceso y resulta que esa no conformidad se dio con base a la no realización o aplicación de un procedimiento. Entonces, sin la necesidad de utilizar un código, uno puede como dejar constancia del incumplimiento o la materialización de esa no conformidad. Entonces, uno puede redactar en el informe de auditoría. Se evidencia que la organización no aplicó la directriz ubicada en el literal 2 o en el numeral 2 o 3 o en el literal B o A del primero o segundo párrafo de la página del procedimiento denominado, cuya versión es tal y fecha de vigencia tal, en donde se exige esto y lo otro. Ahí ustedes en ningún momento escucharon un código. ¿De acuerdo? Entonces, uno cuando redacta los hallazgos de auditoría tiene que ser muy puntual en la fuente de la materialización de la no conformidad y la evidencia que respalda la no conformidad. Y uno tiene que describirlas con pelos y señales, el nombre del documento, la página, párrafo, vigencia, versión, etcétera, etcétera. No, Rubén, no es que lo más importante sea la versión. La versión es uno de los elementos supremamente fundamentales. Es la descripción de la evidencia que yo estoy utilizando para respaldar mi juicio de valor. Recuerden ustedes que ayer hablamos de los juicios de valor, ¿sí? Nosotros los auditores no podemos ir señalando a la ligera aquí sí cumple, aquí no cumple, sin las evidencias que respalden lo que yo estoy diciendo. ¿Bien? Entonces, las evidencias tienen que ser claramente descritas, tienen que describirse con pelos y señales para que le dé mayor profundidad y credibilidad a lo que yo estoy diciendo. ¿Me hice entender, mis estimados estudiantes? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Ok. Totalmente. Además, no deben existir varios documentos con el mismo nombre y de allí será fácil definir la trazabilidad con esa evidencia. Además de la descripción detallada de los hallazgos. Exactamente, Diony Rubis. Exactamente, tienes toda la razón. Bueno, las recomendaciones de los auditores fue que definieran si le ponen códigos a todos o no codificar ninguno, pero no pueden existir documentos con códigos y otros no. Exactamente, Grecis, precisamente por lo mismo, porque si las empresas dicen, vamos a codificar los documentos de un sistema de gestión, todos los documentos tienen que estar codificados, porque así lo decidió la empresa, así de simple. Claro, entonces pueden encontrarse documentos que estén codificados como otros no. Entonces, en una auditoría interna, por ejemplo, uno le dice a las empresas, bueno, pónganse de acuerdo. O van a codificar todos los documentos o no los codifican. Así de sencillo, pónganse de acuerdo, sí o no. Porque en una auditoría de certificación esto es una no conformidad y una conformidad que puede tener un efecto importante al momento de tomar la decisión de certificar o no la empresa. Y se lo digo por experiencia propia, porque yo fui auditor certificador. ¿Ya? También un momento. En mi empresa no ha sido posible que la alta dirección nos permita quitar las firmas de los pies de página para los que elaboran, revisan y aprueban, ya que un auditor del INVIMA lo pidió de esta forma, generando con estos riesgos en mala utilización con las firmas. ¿Cómo podría manejar ese tema? A ley tampoco pónganse de acuerdo.
Es decir, si esa trazabilidad de las firmas es un requisito legal que lo establece o lo exige una autoridad o un organismo de control, como él es el mínimo para Colombia, ustedes tienen que argumentar con ese marco legal regulatorio que se tiene que es de obligatorio cumplimiento que existan esas firmas. Así de sencillo. O que basarse en la recomendación del auditor para poder quitar esas firmas, dado que probablemente, como les estoy diciendo, en materia de control documental puede presentar alguna falla. Es así de fácil, ¿ya? Puede ocurrir que en una empresa para un año codifique y luego decida no seguir codificando para el año siguiente. Perfectamente, Alexandra. Es totalmente válido. Completamente válido. Es lo mismo con los procesos de integración. Supóngase que este año todos los que hacemos parte de una empresa estamos implementando la norma ISO 22000, por ponerles un ejemplo. ¿Sí? Y la identificación y la rotulación está orientada a norma ISO 22000. Perfectamente el año entrante la empresa puede decir, bueno, ahora vamos a integrar ISO 9001 e ISO 45001. Entonces, ahí todos los cambios que impliquen la integración, por ejemplo, un cambio, supóngase que la empresa traía codificados los documentos y a partir de la integración desaparece la codificación, perfecto, no hay problema, puede desaparecer. Es decir, todos los registros que se generaron con los documentos codificados se tienen que almacenar, se tienen que resguardar y se tienen que proteger. ¿Listo? Todos los registros que se generaron con los documentos codificados, eso se tiene que resguardar y proteger porque hacen parte del sistema de gestión. Y en caso tal de una auditoría, alguien nos puede solicitar. Me dice entender, lo que pueden cambiar es el diseño del documento, la presentación del documento, eso sí puede cambiar de ahí en adelante, pero los registros no se tienen que conservar, proteger y recordar, ¿vale? Buen día, profe, una pregunta. Buenos días, Marta. ¿Qué diferencia hay entre una no conformidad y un hallazgo de auditoría? Marta, son exactamente lo mismo. Recuerden, los hallazgos de auditoría son los resultados que nosotros generamos los auditores a comparar las evidencias con respecto a los criterios de auditoría. Y un hallazgo puede ser positivo y negativo. Es decir, un hallazgo puede ser una conformidad o un hallazgo puede ser una no conformidad. Por lo tanto, mi querida Marta, entre no conformidad y hallazgo no hay ninguna diferencia. Me hice entender, me confirman, por favor, sean tan amables. ¿Sí? Entre una no conformidad y un hallazgo no hay ninguna diferencia. Un hallazgo es un resultado negativo y el resultado negativo, técnicamente hablando, o en el lenguaje de las auditorías de sistemas de gestión, se conocen como no conformidad. ¿Ok? Bueno, todo lo dicho hasta acá, mis queridísimos estudiantes, ¿les quedó claro? ¿Me confirman, por favor? Ya te doy la palabra, mi querido Rubén. Ya te doy la palabra. ¿Sí? ¿A todos les quedó claro lo que les he dicho hasta ahora? Sí. Correcto, Rosmary. El incumplimiento es lo que se conoce como una no conformidad. Exactamente. Bien, vamos a darle la palabra a Rubén. Rubén, buenos días, te escuchamos, mi hermano, bienvenido. Muy buenos días, ingeniero, muy buenos días a todos. Buenos días. Sí, creo que a todos nos quedó claro lo que ha mencionado, pero tal vez ahí acotando, ¿no? A mi punto de parecer, Ajá. si bien las normas ISO, o la empresa, perdón, la empresa define cómo va, si va a codificar o no va a codificar lo que son los documentos, creo yo o sugeriría que realmente como mejoras sí se maneje la codificación, porque también nos ayuda a manejar la documentación de forma más ordenada, porque en ahí ponemos todavía, ¿no? Procedimiento uno, procedimiento 2, a quién pertenece, a calidad, a producción, ¿no? Entonces, creo que nos ayuda eso a manejar de forma más ordenada. Con respecto a las firmas y pies de página, también creo yo que es muy importante, porque también en ahí se puede visualizar qué persona, de qué área ha elaborado este documento y quién lo ha revisado, a qué área ha pasado para que lo revisen y finalmente quién lo ha aprobado. ¿No? Entonces, yo a mi sugerencia, pienso yo que es muy importante que sí se maneje de forma codificada, con las firmas, con los pies de páginas, ¿no? Pese a que la empresa decida eso. Pero esa sería tal vez mi acotación, ingeniero, ¿no? Con respecto Vale, a este punto. vale, perfecto, Rubén. Mil gracias. Muchísimas gracias por tu aporte. Eh,
Les quiero comentar algo, ¿sí? Para continuar. La tendencia hoy en día, ¿no? Hoy en día, y por sugerencia de muchos auditores que tenemos, bueno, o personas que nos hemos dedicado a sistemas de gestión por muchos años, la sugerencia, o bueno, o en mi caso particular, o todas las empresas que yo manejo, ¿sí? Las empresas que yo manejo, la recomendación es no codificar los documentos. ¿Por qué? Porque se ha comprobado, y lo he comprobado, que la codificación en algunos, bueno, en algunos casos o en las empresas o en varias empresas con las que hemos tenido la oportunidad de interactuar, es muy, les puede generar muchos obstáculos, ¿sí? Entonces, la tendencia no quiere decir que eso sea la última palabra, no. La tendencia es que se implementen medidas alternativas de control documental distintas a la codificación. Por ejemplo, en los sistemas de gestión hay una herramienta que se llama listado maestro de documentos o listado maestro de información documentada. Sin la necesidad de códigos, todo se puede manejar en esa base de datos. ¿Quién fue el autor? ¿A qué proceso pertenece? ¿A qué área pertenece? ¿El responsable de documento? En fin, yo se los voy a mostrar a ustedes. ¿Listo? Entonces, los códigos tienen la posibilidad de generar contratiempos y traspiés en el control documental. ¿Sí? Por ejemplo, hay códigos que se pueden duplicar. ¿Mm? Hay códigos que la extensión es exagerada, es decir, tienen muchos o son códigos alfanuméricos muy extensos y eso genera mucho traumatismo a la hora de controlar la documentación, etcétera, etcétera. ¿Sí? O pueden haber documentos que no tengan códigos asignados, en fin. Entonces, salvo que la codificación sea un requisito legal porque en ciertos sectores económicos, por ejemplo, en el sector gubernamental, hay unas leyes de control de archivo que no se pueden pasar por encima y en esas leyes de control del archivo exigen que los documentos estén codificados. Entonces, en ese caso, en las organizaciones gubernamentales no hay nada que hacer. Los documentos sí o sí tienen que estar codificados, pero en organizaciones privadas o entidades privadas se da la posibilidad de que no se utilice esa codificación. ¿Listo? ¿Cuál es la otra tendencia? Eliminar esas firmas de elaboró, aprobó, revisó. Eso ya los documentos hoy en día, muchas empresas están eliminando ese cuadro de firmas. Ya no es necesario. Basta solamente, por ejemplo, en el procedimiento de administración y control de la información documentada, dejar claro quién revisa, quién aprueba y quién elabora, y con eso es suficiente. No es necesidad que todos los documentos lleven elaboró, revisó y aprobó. No es necesario. Basta que, por ejemplo, en el documento o en el procedimiento de administración y control de documentos o en administración y control de la información documentada, simplemente diga cuál es el rol encargado de elaborar los documentos, cuáles son los roles encargados de revisar los documentos y cuáles son los roles encargados de aprobar los documentos y listo, con eso es suficiente. Esas son las recomendaciones que se han venido generando o hemos generado los auditores de certificación desde la pandemia hacia acá, porque los traumatismos por codificación, por firmas han sido bastante importantes y han comprometido en muchas ocasiones la certificación de los sistemas de gestión. Repito, eso es una sugerencia que nosotros, bueno, o que los auditores de certificación estábamos brindando y todavía lo hacen, porque yo ya no estoy vinculado a los organismos de certificación. Esas son las recomendaciones que estuvimos generando y todavía se están dando en materia de control documental, porque la codificación puede traer contratiempos, ¿sí? Pueden tener muchos contratiempos, ¿listo? Lo mismo es esas firmas de elaboró, revisó, aprobó, eso es un desgaste impresionante para las empresas, ¿vale? Pero la codificación de documentos debería encargarse el comité de SDG, principalmente documental y calidad. Sí, Marta, cualquiera, es decir, en este caso la alta dirección determina quiénes son los encargados de administrar la documentación, el que determine pertinente la alta dirección. Pero el plan maestro facilita trabajarlo en conjunto el comité de sistema de gestión de calidad documental y así avanza el tema. Es desgastante hacerlo por el sistema de gestión. Marta, si así lo decide la alta dirección, perfecto, no hay problema. Está bien. Pueden conformar todos los comités que quieran, el plan maestro, como lo quieran hacer. Lo importante es que haya control y administración de la información documental. Así de fácil. Esa es la idea, ¿sí?
¿Puede ayudarnos? Sí, claro, Israel. Cuando empecemos a revisar las normas internacionales y lleguemos al requisito o al estándar del control de la información documentada, ahí yo les voy a compartir procedimientos o modelos de control documental sin codificación. Ahí yo se los puedo compartir, claro que sí. Les voy a compartir una herramienta en Excel muy sencilla que pueden utilizar las empresas para codificar, para controlar los documentos con y sin código. Y ahí ustedes deciden, pues, cuál consideran pertinente. Yo les presento a ustedes las dos herramientas porque nosotros como auditores perfectamente nos podemos encontrar con una empresa que tiene codificados los documentos y perfectamente nos podemos encontrar con una empresa que no los tiene codificados. Entonces hay que estar con los dos, con las dos posibilidades. A ti, mi querido Rubén, gracias por tu aporte. Muchísimas gracias. Entonces, tenemos que estar jugando con esos dos contextos, con las empresas que nos podrían presentar documentos codificados, como las empresas que no tengan códigos. ¿Listo? Bueno, excelente. Muy bien. Y ayuda a cumplir la norma ISO 22000 con otras normas y directrices. Es decir, la norma ISO 22000 o el sistema de gestión de seguridad alimentaria que se va a materializar a través de la norma ISO 22000 perfectamente se pueden integrar con otros sistemas de gestión y los demás sistemas de gestión se pueden integrar con los que quiera la empresa. ¿Listo? Esto se da, gracias mi querida Yolanda, esto se da a través de algo que se conoce como la estructura de alto nivel. Se les voy a explicar, digamos, les voy a hacer una introducción a esa estructura de alto nivel porque obviamente la vamos a ver más adelante. La estructura de alto nivel simple y sencillamente consiste en la presentación, en la forma en la que la ISO ha organizado el desarrollo de las normas internacionales. Es decir, la estructura de alto nivel hace referencia a los estándares o a la forma en la que se presentan los estándares para materializar los sistemas de gestión. ¿De acuerdo? Y ustedes les voy a mostrar la estructura de alto nivel. Bien, permítanme un momento, por favor, y ya se las voy a mostrar. Rápidamente, voy a abrir el documento de la norma ISO 9001, rapidito, 9001, 14001 y 45001. Esas tres normas internacionales. ¿Listo? Esas tres normas internacionales las vamos a abrir, las que ustedes ya tienen ahí en el repositorio digital. ¿Listo? Permítanme un momento. Vamos a abrir la 9001. ¿Listo? Ahí está. Ok. Permítanme un segundo y yo acomodo aquí la presentación para que todos la puedan ver. Y les voy a explicar esa estructura de alto nivel, que es lo que permite integrar estas normas internacionales. ¿Listo? Permítanme un momento, por favor. Un segundo. Ahí está. ¿Listo? Unos segundos nada más, muchachos. Ya les voy a mostrar la información de esa estructura de alto nivel y por qué se pueden integrar. ¿Listo? Ahí estamos. Ok. Listo. Un segundo y ahí está. ¿Me confirman todos, por favor, sean tan amables, si están observando lo que les comparto en pantalla? ¿Todos lo ven? ¿Sí? ¿Todos están viendo el documento que comparto en pantalla? Listo. Muy bien. Ok. Perfecto. Ustedes están observando el documento o el texto oficial de la norma ISO 9001. Y observen ustedes cómo está distribuido el contenido de esta norma internacional. Atentos y atentas, por favor. Miren, hay un capítulo 0 que se llama Introducción. Hay un capítulo 1 que se llama Objeto y campo de aplicación. Hay un capítulo 2 que se llama Referencias normativas. Y hay un capítulo 3 que se llama Términos y definiciones. Todo lo que hemos hecho hasta ahora es lo que ustedes van a encontrar en los capítulos 0, 1, 2 y 3. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Todo lo que hemos explicado hasta ahora,
todo lo que hemos presentado hasta ahora, ustedes lo van a encontrar en los capítulos 0, 1, 2 y 3 de todas las normas internacionales que hemos revisado hasta ahora. ¿Listo? Bien. A partir del cuarto capítulo al capítulo 10 están contenidos todos los criterios, todos los estándares y requisitos que tienen que aplicar las empresas para materializar sus sistemas de gestión. Entonces, en la norma ISO 9001 tenemos el capítulo 4 que se llama Contexto de la organización. Luego venimos con el capítulo 5 que se llama Liderazgo y Compromiso. Continúo hacia la derecha de sus pantallas. Luego tenemos un capítulo 6 que se llama Planificación. Luego continuamos con un capítulo 7 que se llama Apoyo. Luego viene un capítulo 8 que se llama Operación. Luego viene un capítulo 9 que se llama Evaluación del desempeño. Y finalmente tenemos el capítulo 10 que se llama Mejora. ¿Listo? Más los anexos A y B complementarios a la información que nosotros también vamos a revisar. ¿Listo? Entonces, estos son los capítulos en los que se presenta la norma ISO 9001 o en los que a través de los cuales se desarrolla el contenido de la norma ISO 9001. Capítulos 0, 1, 2 y 3 son los capítulos introductorios, son los capítulos de presentación del documento, principios fundamentales, términos y definiciones fundamentales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Capítulo 4, contexto de la organización. Capítulo 5, liderazgo. Capítulo 6, planificación. Capítulo 7, apoyo. Capítulo 8, operación. Capítulo 9, evaluación del desempeño. Y capítulo 10, mejora. Es decir, del capítulo 4 al 10 son 7 capítulos en donde están contenidos todos los estándares y requisitos que tienen que aplicar las empresas para lograr la materialización, es decir, para lograr la existencia del sistema de gestión. Hasta ahí me hice entender. ¿Me confirman? Por favor, sean tan amables. ¿Listo? Perfecto. Listo, mis estimados estudiantes. Muy bien, permítanme unos segundos, por favor, y ya vamos a continuar. Listo, ok. Perfecto. Ahora les quiero mostrar a ustedes el contenido de la norma ISO 14001 y quiero que comparemos la forma en la que se presenta o se desarrolla el contenido de los estándares de esta norma internacional. Aquí vamos a pasar. Ahí estamos en este momento en la norma ISO 14001. ¿Sí? Ahí estamos en este momento. Correcto, Saba. Son 7 capítulos auditables. Observemos cómo la ISO presenta el contenido de la norma ISO 14001. Dice así, capítulo 0, introducción, capítulo 1, objeto y campo de aplicación, capítulo 2, referencias normativas, capítulo 3, términos y definiciones, capítulo 4, y de aquí en adelante empiezan los capítulos donde están los estándares y requisitos del sistema de gestión. Capítulo 4 se llama contexto de la organización. Sigamos. Perdón, hacia la izquierda de sus pantallas. Continuemos. Capítulo 5, liderazgo. Capítulo 6, planificación. Capítulo 7, apoyo. Capítulo 8, operación. Capítulo 9, evaluación del desempeño. Y capítulo 10, mejora. Pregunto, ¿la presentación de la norma ISO 14001 y 9001 es la misma? ¿O la estructura en la que se presentan los estándares y requisitos para implementar el sistema de gestión de la calidad y el sistema de gestión ambiental es la misma? Exactamente. Eso es lo que se conoce como estructura de alto nivel, porque todos los sistemas de gestión que se actualizaron a partir del año 2012 hasta la fecha, todos tienen la misma estructura. Todos tienen la misma estructura y se los voy a confirmar con la norma ISO 45001. Ahí está. Ahí está. Ahí ustedes están observando la norma ISO 45001 y revisemos la estructura con la que se presenta y se desarrolla esta norma internacional. Tenemos un capítulo 0 que se llama Introducción, un capítulo 1 que se llama Objeto y Campo de Aplicación,
Capítulo 2, referencias normativas. Capítulo 3, términos y definiciones. Capítulo 4, contexto de la organización. Capítulo 5, liderazgo y participación de los trabajadores. Capítulo 6, planificación. Capítulo 7, apoyo. Capítulo 8, operación. Capítulo 9, evaluación del desempeño. Capítulo 10, mejora. Pregunto, ¿esa es acaso no es la misma estructura que tienen la 9001 y 14001? Exactamente, es la misma estructura. Por eso se conoce como estructura de alto nivel, porque esta misma estructura le permite a la organización implementar cualquier sistema de gestión. Cualquier sistema de gestión, gestión de la calidad, gestión ambiental, gestión de la seguridad y salud en el trabajo, gestión de la seguridad alimentaria. Profesor, no le creo. Perfecto, ya les muestro la norma ISO 22000. Aquí la tengo. Permítanme un segundo, por favor, y les voy a mostrar eso. Miren, aquí tenemos la norma internacional ISO 22000 y se les voy a presentar a continuación. Ahí está. ¿Están observando el documento oficial de la norma ISO 22000? ¿Me confirman, por favor? ¿La ven en pantalla? Sean tan amables. ¿Sí? Perfecto. Miremos la estructura de la norma ISO 22000. Vamos a ver qué dice aquí esta norma internacional. Permítanme, por favor, por aquí. Ah, acá está. Miren, el contenido de la norma ISO, el contenido de la norma ISO 22000. Capítulo 0, introducción. Capítulo 1, objeto y campo de aplicación. Capítulo 2, referencias normativas. Capítulo 3, términos y definiciones. Capítulo 4, contexto de la organización. Capítulo 5, liderazgo. Capítulo 6, planificación. Capítulo 7, apoyo. Capítulo 8, operación. Capítulo 9, evaluación del desempeño. Y capítulo 10, mejora. ¿Acaso los 4 sistemas de gestión no tienen, o las 4 normas internacionales que acabamos de revisar, tienen o no tienen la misma estructura? ¿Sí la tienen o no la tienen? Según lo que acabamos de ver. Exactamente. Así de sencillo. Entonces, todos los sistemas de gestión o todas las normas internacionales que se actualizaron a partir del año 2012 a la fecha, todos los sistemas de gestión que se actualizaron desde el año 2012 a la fecha, todos esos sistemas tienen la misma estructura. Y repito, ¿por qué se llama estructura de alto nivel? Porque prácticamente a través de esa misma estructura se puede implementar cualquier sistema de gestión, el que quiere implementar la empresa. ¿Listo? Si puede, maestro, presentar alguna de otro país de la TAM para verificar. Willy, ya se los expliqué una y varias veces. Las normas, por el hecho, a ver, permítanme un momento, vuelvo y les explico, mi querido Willy, esto ya se los había dicho. Miren, por el hecho de que diga aquí norma técnica colombiana no quiere decir que sea una norma que sea aplicable solo para Colombia. Recordemos que en los países hay entidades que incorporan las normas ISO, las normas que establece la ISO, y las identifican con unos códigos o con unos, eso se llama, bueno, con unos códigos alfanuméricos propios de cada país. Es decir, si ustedes ven en el documento de la norma ISO 14001, norma técnica colombiana, ISO 14001, es que la norma ISO 14001 se aplica en Colombia. Si ustedes ven norma técnica ecuatoriana, ISO 14001, es porque esa norma es aplicable en Ecuador. Si ustedes ven norma técnica chilena, es porque esa norma se aplica en Ecuador, pero es la misma, perdón, en Chile, pero es la misma norma, es lo mismo, es la misma estructura, son los mismos requisitos y así sucesivamente. Mi querido Billy, y para todos, me hice entender, me confirman, por favor, si les quedó claro lo que les acabo de decir, ¿sí? Entonces, repito, no se preocupen porque dice norma técnica colombiana, no, eso no tiene nada que ver. El contenido de la norma es el mismo, es igualito. Igual, no cambia una sola coma, no cambia una sola tilde, no cambia nada, no cambia absolutamente nada. ¿Listo? Bueno, la introducción de esa norma declara en su texto que es una copia fiel exacta de la norma ISO. Exactamente, correcto, mi querida Fanny.
Muy bien. Bueno, por aquí voy a... Vale, aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por aquí yo tenía otra pregunta. Por acá. Ah, acá. Fanny, me hace esta pregunta. Bueno, fuera de lugar. Si mis procedimientos internos se estructuran siguiendo un índice similar, ¿podríamos decir que internamente manejamos una estructura de alto nivel? Podría decirse, Fanny. Sí, o sea, permítame en un momento, por favor. Ok, perfecto. Vale, muchachos, muchísimas gracias por sus palabras. Lo hacemos con mucho cariño, ¿cierto? Bueno, con respecto a la pregunta que nos hace nuestra compañera Fanny, es que en ese caso, si las empresas logran una presentación estandarizada de sus procedimientos, podría decirse que tienen totalmente claras las medidas de administración y control de las medidas o las directrices de administración y control de su propia información documentada, a tal punto que esa estructura se replica para poder elaborar, por ejemplo, cualquier procedimiento. Podríamos decir que internamente la organización ha llegado a tal punto que se pusieron de acuerdo para presentar y desarrollar el contenido de sus procedimientos. Eso podría decirse que internamente se estarían manejando una estructura de muy alto nivel, porque pues todos los niveles de la organización estarían aplicando la misma estructura o la misma manera de construir un procedimiento, de construir y desarrollar un procedimiento, y eso, mi querida Fanny, y para todos, facilita el control tanto de la información documentada como el control en la aplicación de esos procedimientos. De hecho, gracias, mi querida Fanny, con muchísimo gusto. De hecho, eso es lo que más adelante, en las medidas de control operacional o en las medidas de control de los procesos, es lo que más adelante llamaremos la verificación. ¿Por qué? Porque en materia de control de desempeño de sistemas de gestión hay tres formas de hacerlo. A través de una revisión, a través de una verificación y a través de una validación. Son tres ejercicios totalmente diferentes, a pesar que el común de las personas creen que revisión, validación y verificación es exactamente lo mismo y no es así. Cada una tiene su propia definición. Me voy a enfocar solo en verificación para no profundizar tanto, ¿sí? O no desviarnos de lo que tenemos programado para hoy. La verificación, ¿en qué consiste? Simple y sencillamente consiste en asegurarse de que los criterios de actuación que haya formulado, documentado la organización, se estén aplicando según lo definido en esos métodos de trabajo. Les coloco un ejemplo muy sencillo. Supóngase que la empresa dentro de su sistema de gestión tiene un proceso que se llama gestión del talento humano, ¿sí? Y resulta que ha construido un procedimiento para decir cómo van a convocar, cómo van a reclutar, cómo van a seleccionar y van a contratar el personal. Supóngase que en un solo procedimiento se van a hablar de esas cuatro actividades, de la convocatoria, reclutamiento, selección y contratación de personal. ¿Listo? Quiere decir que la empresa, por ejemplo, a través de una auditoría interna puede verificar, es decir, confirmar si todas las personas que se encuentran vinculadas a la organización, ese proceso de vinculación se llevó a cabo a través de las cuatro actividades o las cuatro etapas que están definidas en ese procedimiento. En eso consiste la verificación, asegurarse que los criterios de actuación, que los métodos de trabajo definidos por la propia organización para la operación de sus procesos se están aplicando y por ende estarían generándose las salidas esperadas. Recuerden ustedes que los procesos son el conjunto de tareas y actividades que transforman entradas en salidas y cada proceso dentro de un sistema de gestión tiene entradas y tiene salidas. Por ejemplo, para un proceso, exactamente, mi querido Julio, que no se haya saltado o no se haya omitido alguna de esas etapas, exactamente, sí, señor. En ese caso, ¿cuál ustedes considerarían que sería la salida de un proceso que tenga que ver con convocatoria, reclutamiento, selección y contratación de personal, por ejemplo? ¿Cuál creen ustedes que sería la salida de ese proceso? ¿Cuál creen ustedes?
A ver, muchachos. Bueno, ¿contratación de qué o de quién, mis queridos estudiantes? Bueno, básicamente un proceso de un proceso de convocatoria, reclutamiento, selección y contratación de personas. Exactamente, Alexandra. Las salidas que se esperan, correcto, Lady, exactamente. Las salidas que se esperan de este proceso como mínimo es que se hayan vinculado a personas competentes, persona que cumpla con los requisitos de competencia, es decir, conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes exigidas por la propia organización. ¿Sí? Entonces, los procesos de verificación ayudan a tener bajo control los procesos para asegurarse de que las salidas generadas por ese proceso se hayan materializado de acuerdo con los métodos de trabajo y criterios de actuación definidos. ¿Me hice entender, mis estimados estudiantes? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? ¿Bien? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, vamos. Uy, se nos pasó el tiempo demasiado rápido, muchachos. Permítanme un momento, por favor. Voy a cerrar acá todas estas normas internacionales y vamos a continuar ya con la parte final de nuestra sesión. Definitivamente se nos pasó súper rápido el tiempo, muchachos. Listo, muy bien. Voy a responder a esta pregunta de mi querido compañero Alejandro. Alejandro, para una empresa que tenga tres normas implementadas, ¿sería bien tener un responsable de cada una de sus competencias? No es necesario. ¿Y quién revisa que todos cumplan? La alta dirección articulándose con el líder del sistema de gestión, mi querido Alejandro. ¿Qué figura podría realizarse? Un director o un coordinador del sistema integrado de gestión y en compañía de la alta dirección pueden controlar todo el sistema de gestión. Podría llamarse gerente del sistema de gestión, director del sistema de gestión, coordinador del sistema de gestión, líder del sistema de gestión, como lo quiera llamar la organización. La idea es que la alta dirección se articule con un único responsable de todo el sistema de gestión para que entre ambas partes controlen, planifiquen, controlen y garanticen que el sistema de gestión funciona según las normas internacionales adoptadas. ¿Listo? Bueno, exacto, Alexandra, líder de operación, como lo quieran llamar. En ese caso, las empresas tienen la absoluta libertad y potestad de construir su estructura organizacional y asignar roles y a cada rol asignarle funciones y responsabilidades. ¿Listo? De eso hablaremos más adelante, pero con mucho cariño te respondo a tu pregunta, mi querido Alejandro. Bien, bueno, ok. Entonces, ya para finalizar la sesión de hoy, entonces, con respecto a esta norma ISO 22000, también ofrece mejoras o le permite integrarse a otros sistemas de gestión y aportarle mejoras o aportarles, digamos, más condiciones de articulación e integración y con esto mejorar el desempeño de las empresas a partir de estos sistemas de gestión. Por ejemplo, la norma ISO 22000 tiene una estructura consistente, es decir, la estructura de la ISO 22000, la que ustedes acabaron de observar, es similar a la de otras normas internacionales, es decir, la norma ISO 22000 como la 14001, 45001, 9001, como ustedes están viendo ahí, tienen la misma estructura, es decir, la estructura de alto nivel de la que les estaba hablando. Está diseñada para integrarse de forma eficaz con otros sistemas de gestión. Ustedes lo ven ahí en pantalla. ISO 9001, 14001, 45001, 37301, con el sistema, con la norma internacional que se quiera. Reconocimiento global. La norma ISO 22000 es una norma internacional reconocida o internacionalmente reconocida. La certificación de un sistema de gestión de seguridad alimentaria articulado con esta norma internacional mejora la reputación de una empresa con respecto a clientes, proveedores, inversores, organismos de control, es decir, con todas las partes interesadas pertinentes,
no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. De hecho, muchos gobiernos en Sudamérica están estimulando a aquellas empresas que exportan productos alimenticios, ¿sí? Que exportan productos de consumo humano, las obliga y a implementar la norma ISO 22000 y esto les genera incentivos económicos en materia de impuestos, por ejemplo, para el traslado o la exportación de los productos, porque la comunidad internacional ha establecido, bueno, en materia alimentaria, por ejemplo, ha establecido que para poder ingresar esos productos a esos alimentos a sus países deben cumplir con estrictas normas de seguridad de inocuidad alimentaria, pero también le exigen que quien exporta o quien produce y hace la exportación de estos alimentos tenga un sistema de gestión de seguridad alimentaria implementado y además certificado, ¿sí? Entonces, supóngase que alguno de ustedes quiere generar un emprendimiento para exportación de alimentos, el que ustedes quieran, a el país que ustedes consideren, y dentro de la comunidad internacional, entonces para ustedes poder lograr que ese producto salga del país, deben contar con un sistema de gestión de seguridad de inocuidad alimentaria y además tenerlo certificado para precisamente lograr esa credibilidad, para precisamente lograr esa confiabilidad de sus clientes. ¿Listo? Bueno. Y por último tenemos mejora en las oportunidades de negocio, es decir, la certificación de una norma internacional como la ISO 22000 abre puertas a nuevos negocios. Algunas organizaciones requieren de dicho certificado para empezar a proveer o trabajar con dicha empresa. Y no solo con la norma ISO 22000, con cualquiera de las normas internacionales que nosotros vamos a estudiar, en la medida en la que las empresas tengan esos sistemas de gestión certificados, les van a abrir las puertas a nivel internacional para llevar a cabo su actividad económica o suministrar sus productos y servicios. Se los digo por experiencia propia, porque yo tengo una empresa que en este momento está en fase de implementación de su sistema de gestión y yo voy a certificar mi empresa, mi emprendimiento, la voy a certificar en ISO 9001, porque el año anterior hice un estudio de mercado y encontré muchas oportunidades de negocio en Centro y Suramérica y también en Norteamérica. Y muchas de las empresas, ¿sí? Muchas de las empresas, este, muchas de las empresas con las que tenga la posibilidad o que tengo la posibilidad de convertirme en su proveedor de servicios, exigen que mi empresa tenga un sistema de gestión implementado y además certificado. Y con todas las que he tenido la oportunidad de interactuar, me están exigiendo la norma ISO 9001. Entonces, para que lo tengan en cuenta, muchachos. ¿Listo? Rubén, sería bueno crear un grupo de WhatsApp con el docente donde podamos compartir guías, modelos, documentos, regularización, ayudarnos entre todos para poder llevar un mejor aprendizaje. ¿Qué opinan? Perfecto, Rubén. Si así lo quieren hacer, no se preocupen. Podríamos estar, si ustedes así lo desean, podrían estar creando un grupo de WhatsApp en el que se vinculan varios compañeros y allí compartir mucha información. ¿Listo? Bien. Mis queridísimos estudiantes, todo lo dicho el día de hoy, ¿les quedó claro? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Lo dicho el día de hoy, ¿les quedó claro? Vale, perfecto. Entonces, el próximo lunes ya nos falta muy poco por hablar acerca de la norma ISO 22000. El próximo lunes ya finalizamos norma ISO 22000 e inmediatamente empezamos con la norma ISO 37301, que es la que habla del sistema de gestión de cumplimiento de requisitos legales. Y luego finalizaremos con la norma ISO 31000 y con la norma ISO 19000 para la próxima semana ya empezar a revisar y aplicar las normas internacionales. ¿Listo? Que Dios los bendiga, mis queridísimos estudiantes. Les envío un fuerte abrazo. Mil y mil gracias por su asistencia. Gracias por seguir apoyándonos en este maravilloso proyecto de capacitación e información. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Recuerden, a las 18 horas de Colombia, los espero el próximo lunes. Que tengan un resto de fin de semana agradable. Que Dios los bendiga, muchachos.